Bien, vamos a iniciar esta sesión referente al periodo Cretácico. El periodo Cretácico es un periodo muy importante en la historia de la Tierra y también lo es en la historia de la geología de México. El periodo Cretácico es uno de los periodos que tiene mayor exposición de rocas en la superficie de nuestro territorio. Es importante también el Cretácico porque a nivel mundial representa un registro de rocas que hablan de abundantes depósitos de carbonatos. De hecho, en el siglo XIX, los geólogos que comenzaron a hacer la estratigrafía del mundo y que fueron los que propusieron que hubiera un periodo jurásico, un periodo cretácico, un periodo carbonífero, estos científicos, estos naturalistas que empezaron a estudiar la estratigrafía del mundo, establecieron que este periodo, que estaba representado por muchas calizas, le iban a llamar el periodo Cretácico, ¿sí? Porque la creta es una roca muy abundante en Inglaterra, en donde estaba, de Inglaterra en Escocia, donde estaban haciendo estos estudios, y en Alemania. La creta era un tipo de roca sedimentaria muy abundante y representaba una posición en la columna estratigráfica que normalmente estaba arriba de esas capas que les llamaban las capas del periodo Jura, ¿sí? Debido a las montañas Jura de los Alpes alemanes, y también estaba arriba de lo que ellos llamaban el periodo carbonífero, porque era donde estaban los yacimientos de carbón. Entonces, a este periodo que estaba de este tipo de rocas que estaban muy abundantemente expuestas también en Inglaterra y en Alemania, y en Francia les pusieron el periodo Cretácico. Bueno, después, cuando se empezó a estudiar la geología de México, se descubrió que había muy abundantes capas de calizas expuestas en la superficie, que la mayor parte de esas capas de calizas eran del periodo Cretácico. Tienen fósiles muy característicos de los que Luis nos va a hablar, y tienen además mucha abundancia de carbonato de calcio, pero hay una diferencia importante entre las calizas que se encuentran en latitudes más al norte y más al sur, y las que se encuentran cerca del Ecuador. Las que están en latitudes bajas normalmente son un tipo de calizas, y las que están en latitudes más altas son otro tipo de calizas, ¿no? Eso lo vamos a ver en el field trip y Luis nos los va a explicar un poco más. Este es un mapa paleogeográfico del Cretácico para hace 90 millones. Muestra las partes inundadas de los continentes. Entonces, en el Cretácico temprano tenemos un ascenso en el nivel del mar que propició el desarrollo de mares epicontinentales que fueron creciendo de tamaño a medida que pasaba el tiempo. Vamos a ver la que sigue. Por ejemplo, en el Cretácico medio, entre comillas, porque no existe el Cretácico medio, el Cretácico está dividido en dos, el sistema Cretácico está dividido en dos épocas, el Cretácico inferior y el Cretácico superior, y no tiene esta categoría de Cretácico medio, no está aceptada a nivel de la Comisión Internacional de Estratigrafía, por eso le pongo entre comillas el Cretácico medio, y aproximadamente hace 105 millones de años. Y lo que se muestra es que ya se empieza a abrir el Atlántico del Sur. En el Cretácico inferior todavía no se abría el Atlántico del Sur, solamente el Atlántico del Norte, y no estaba comunicado el Atlántico del Norte con el mar Ártico, como lo está ahora. Entonces, esta apertura del Atlántico del Sur hace que se separen África y América, y que ocurren cosas interesantes con respecto al régimen térmico y el térmico alino del Atlántico del Norte. Es una cuenca que se aisló bastante del resto de las cuencas, y que sufrió un cambio muy fuerte cuando se abrió el Atlántico del Sur. Se rompieron las barreras topográficas submarinas y lograron entrar las aguas frías hacia la parte del Atlántico del Norte. Por ejemplo, este es muy interesante porque las aguas del mar invadieron la parte continental del centro de Norteamérica, y se formó un pasaje marino entre el Golfo de México y el mar Ártico. En esta zona marina de Norteamérica, incluida Canadá, Estados Unidos y México, hay un registro fósil abundantísimo de mares epicontinentales que se encuentra actualmente el registro aquí, y en las orillas hay un abundante registro también de fósiles continentales como los dinosaurios. Vamos a ver la que sigue. Entonces, en el tiempo del límite Cretácico-Paleógeno, lo que encontramos ya es un Atlántico muy desarrollado, tanto en el norte como en el sur, y una apertura muy grande a la altura del actual Caribe, ¿no?
la cuenca del Golfo de México quedó igual, y entonces tenemos abundantes segmentos epicontinentales todavía en África y en Europa. En América se redujeron sustancialmente los mares epicontinentales. Por ejemplo, en México, ya para el límite Cretácico-Paleógeno, toda la parte occidental ya había emergido. Vamos a ver la que sigue. Bien, entonces aquí lo que vamos a ver es una especie de animación de cómo se abre el Atlántico del Sur, para que ustedes vean cómo la apertura del Atlántico del Sur genera una rotación antihoraria de África. Entonces África sube así y colisiona con todos estos elementos de Europa. Es una colisión compleja la de África contra Europa, que daría origen ya en el Cenozoico a los Alpes, ¿sí? Entonces, si le damos 3 clics de ida y luego 3 clics de regreso, se va a ver la animación. A ver. Ahora. Fíjense, estamos aquí en el Cretácico temprano. No solo rota África y se abre el Atlántico del Sur, sino además crecen los mares epicontinentales y vuelven a decrecer en el límite Cretácico-Paleógeno. A ver otra vez, Aline. Y ahora de regreso. ¿Sí lo ven? Entonces, África colisiona con Europa a través de una subducción, ¿no? Y esa subducción es hacia Europa. Entonces, el arco volcánico no se edificó aquí en Argelia, en Túnez o en Marruecos. El arco volcánico se edificó arriba de estos elementos europeos. Por eso tenemos un registro volcánico importante en Italia, por ejemplo. Tenemos un registro importante volcánico en Grecia y en Turquía. ¿Por qué? Porque la subducción era hacia el norte, ¿sí? Es el mismo caso de que cuando la India colisionó contra Asia, lo han presentado en algunos seminarios, tanto en la Facultad de Ciencias como en la de Ingeniería. La subducción en este caso fue una subducción al norte, ¿sí? Y entonces, finalmente, después de que se consumió toda esta corteza oceánica, colisionó la India contra Asia. Vamos a ver la que sigue. La que sigue y ya... la que sigue. Ahora sí. Este es el mapa que se presenta en este libro de Peter Skelton del mundo cretácico, que les he comentado. Es un texto muy importante, que incluso está la referencia en la lista de referencias del curso, la lista inicial. El libro se llama The Cretaceous World y es el editor, el que compiló todos los trabajos, se llama Peter Skelton. Él mismo escribe uno de los capítulos más importantes del libro y en él se habla de este maravilloso mundo cretácico. Yo les decía que era tan importante el registro cretácico en México que la portada de este libro, que se llama The Cretaceous World, se la dedicó Peter Skelton a un afloramiento de rocas cretácicas mexicanas, ¿sí? Porque él ha estado aquí. En esa excursión, en este field trip virtual, digital que vamos a hacer, vamos a visitar estas localidades. Esta que está del lado en Inglaterra, arriba de esta línea roja. Las líneas rojas delimitan lo que son un tipo de calizas de otro tipo de calizas que están en las latitudes más altas, tanto al sur como al norte. Y aquí en las partes azules lo que se formaron fueron calizas con rudistas muy abundantes, ¿no? Son bioermas de rudistas. Y fuera de estas líneas rojas lo que se acumuló fue creta, que la creta es un polvo calcáreo fino formada por coccolitofóridos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver la que sigue. Esta es una imagen que también sale publicado en el libro de Skelton, pero que es una imagen que fue generada por Hay en 1999, en la que se hace un modelado de cómo eran las zonas emergidas y las zonas sumergidas hace 80 millones de años. Hace 80 millones de años fue una de las épocas en las que más invasión marina hubo sobre los continentes y tenemos un porcentaje significativo de los continentes inundados. Se dejan los continentes con su borde en negro, la corteza continental, y para que uno pueda observar cuál es la parte emergida y cuál es la parte sumergida, ¿no? Entonces hay registros de mares epicontinentales por muchos lados, ¿no? Aquí en África, en esta zona de aquí, en el sur de Europa, en la región de México, en el norte de Sudamérica, etc. Vamos a ver la que sigue. Este es un modelado que hizo Hay también en 1999, en la que se muestra la topografía, las zonas emergidas y sumergidas,
y la topografía o las altitudes que tenía la corteza continental. Fíjense, la Tierra era muy diferente. Si hubiéramos llegado en una nave espacial y hubiéramos encontrado un planeta con esta geografía, diríamos un exoplaneta con una muy parecido a la Tierra porque es azul, pero es totalmente diferente a sus continentes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos que la topografía no era muy elevada comparada con la de ahora. Ahora tenemos unas cadenas montañosas tremendas, ¿no? Los Andes, la cordillera norteamericana, los Himalaya, ¿no? Con hasta 8.000 metros de altitud. Tenemos los Urales, tenemos todos los Alpes y los Apeninos y los Pirineos. Y esas cadenas montañosas no existían mucho en el Cretácico, porque en el Cretácico la topografía en general era de baja altitud, ¿sí? Entonces aquí en esta leyenda se puede uno percatar de que las zonas que estaban arriba de 2.000 metros y abajo de 3.000, que son las que están en rojo, o sea, cualquier altitud que es la de la Ciudad de México, ¿no? Es más, cuando vamos hacia Toluca o hacia Cuernavaca, cruzamos la altitud de 3.000 metros, cómodamente. Bueno, pues esas cosas altísimas del Cretácico, pues eran estas partes rojas, no muy abundantes, ¿verdad? Casi toda la topografía era muy bajita. Y fíjense, arriba de 3.000 metros, que ya era muchísimo, sería solamente, probablemente estas zonas de Asia, en la Pangea, ¿no? La Pangea disgregada, porque ya está la Pangea rota. Entonces, teníamos que las áreas continentales ocupaban muy poco espacio y que la mayor parte eran mares epicontinentales y oceánicos. Vamos a ver la que sigue. Si revisamos las variaciones en el nivel del mar en el Fanerozoico, vamos a encontrar que el Cretácico fue un periodo de una elevación considerable del nivel del mar. Es solo comparable con el Cámbrico, ¿sí? ¿Por qué aquí hubo altos niveles del mar? Pues lo hemos discutido mucho en clase. Porque había tasas de expansión del piso oceánico muy fuertes que generaron una especie de abombamiento del fondo oceánico, y eso generó un levantamiento del nivel del mar que hizo que se invadiera los continentes y que se generaran los mares epicontinentales. Miren, comparen el nivel del mar del Cretácico, de principios del Cretácico tardío, con el nivel del mar actual. Y entonces, pues el nivel era bastante, es bastante bajo ahora y bastante alto entonces, ¿no? Entonces, de hecho, el nivel del mar actual es uno de los más bajos del Fanerozoico. Pero nos amenaza el calentamiento global con subidas y ascensos más rápidos de lo que podemos nosotros absorberlos, ¿no? Bien, vamos a ver la siguiente. Es un artículo que se llama Evolución de los océanos cretácicos, desde el Cretácico medio hasta el Cretácico tardío, y un récord de 55 millones de años que estudiaron ellos en sus sesiones. Lo que hacen ellos es que tienen un récord o una base de datos de foraminíferos bentónicos, que son los que están en el fondo del mar, no los que nadan en la superficie. Y lo que les hicieron fue exactamente lo que hemos discutido todo el curso. Les hicieron estudios isotópicos de carbono y oxígeno y calcularon el delta de carbono 13 y el delta de oxígeno 18. Y en función de eso encontraron cosas sorprendentes. Encontraron, por ejemplo, que el nivel del mar en la superficie era aproximadamente de 35 grados de temperatura. O sea, si uno se metía al mar, 35 grados, pues era meterse como en una olla de frijoles, ¿no? Calientes. Y que en el fondo del océano había hasta 20 grados centígrados, ¿no? O sea que sí era una temperatura bastante cálida la de los océanos. Bien, este periodo Cretácico tiene que ver mucho con la emisión de CO2. Lo que generó el periodo cálido del Cretácico, este ambiente muy cálido y estos altos niveles del mar, fue la alta tasa de expansión del piso oceánico y la emisión de mucho CO2. Este CO2 generó un efecto invernadero y entonces el registro que nos dan los estudios del delta de carbono 13 y del delta de oxígeno 18 muestran que hubo un periodo de calor. Vamos a ver la siguiente, porque ahí están las gráficas de los datos que ellos tienen en su base de datos, y podemos observar la gráfica de la derecha, que es más clara que la gráfica del delta del carbono 13.
Fíjense, aquí están las paleotemperaturas que se pueden calcular a partir del valor de delta oxígeno 18. Valores negativos de delta oxígeno 18 indican una abundancia de oxígeno 16, ¿cierto? Entonces, entre más negativo sea el delta de oxígeno 18, más oxígeno 16 hay. Entre más positivo es el delta de oxígeno 18, menos oxígeno 16 hay. Entonces, a valores muy positivos de delta oxígeno 18, tenemos un clima frío y quizá glaciaciones. A valores muy negativos de delta oxígeno 18, tenemos climas cálidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces esta curva es una curva que nos muestra las variaciones que tienen los fósiles de diferentes edades en el Cretácico, las variaciones que tienen en la relación de delta oxígeno 18. Y la gráfica va desde 114 millones de años hasta 66 millones de años. O sea, abarca gran parte del Cretácico. Realmente el Cretácico empezó hace 145 millones de años, no hace 114. ¿Qué es lo que nos muestra la gráfica? Pues la gráfica tiene su dispersión, como son todos los datos reales, ¿eh? Nunca van a encontrar en su carrera curvas así muy bien definiditas y eso. Siempre va a haber una dispersión y siempre uno tiene que calcular el error analítico. Entonces, pero si hay una tendencia clarísima, así a simple vista, hay una tendencia clarísima de delta oxígeno 18, decrecen hacia esta parte media del Cretácico y luego vuelven a aumentar. ¿Qué significa eso? Que aquí hubo mucho calor, ¿sí? Y fue bastante variable, en algunas zonas sí hubo mucho calor, en otras no tanto, ¿verdad? Pero hubo un pico de valores muy bajos de delta oxígeno 18. Si ustedes les preguntan algún día cuál es la evidencia que tienen, por ejemplo, los que no son creyentes del cambio climático, ¿cuál es la evidencia que ustedes, geocientíficos, tienen de que realmente en el periodo Cretácico hubo mucho calor? Pues la evidencia está en el registro de los fósiles, de los microfósiles de los fondos oceánicos. Porque ahí nosotros vemos que el valor de delta oxígeno 18 disminuye drásticamente para las capas del Cretácico, ¿sí? Sobre todo las capas del Cretácico medio. Y luego les van a preguntar, ¿y eso qué fregado significa? ¿No? Pues entonces ustedes ya les dicen, no, mire, lo que sucede es que cuando hace mucho frío el oxígeno 16 es secuestrado porque cuando es evaporado del mar, en vez de regresar en forma de lluvia, se va a las montañas, cae como nieve y se queda congelado. En cambio, cuando hace mucho calor, el oxígeno 16 no solo está reciclando enteramente al mar, sino que además está saliendo mucho oxígeno 16 a través de la actividad volcánica, ¿sí? Por eso los valores del delta oxígeno 18 disminuyeron drásticamente para el Cretácico medio. Es más, se me acaba de ocurrir que es una buenísima pregunta para el examen, ¿no? Entonces, explique usted a qué se ha atribuido el origen del clima cálido del Cretácico y en base a qué datos han obtenido dicha inferencia, ¿sí? Y la respuesta sería muy sencilla. La interpretación dominante es que las emisiones de CO2 generaron efecto invernadero y generaron un clima cálido. Y la evidencia son los datos de delta oxígeno 18 obtenidos de los foraminíferos bentónicos de los fondos oceánicos. Es muy complicado eso, ¿no, verdad? Bueno, vamos a ver la que sigue. Alina. Bueno, ¿quién es el culpable? ¿Cuál es la smoking gun? Le dicen, ¿no? Smoking gun. ¿Sí saben eso del smoking gun? Cuando acaban de asesinar a alguien y llegan y encuentran al fulano con la pistola en la mano y todavía humeante, ¿no? O sea, ¿cuál es quiero saber cuál es la smoking gun que causó este clima cálido del Cretácico. Fíjense que a diferencia del Pérmico, que súbitamente subió la cantidad de CO2 en un periodo de menos de 1 millón de años, en el Cretácico fue gradualmente aumentando de tal manera que hubo una adaptación de la biosfera al clima cálido, y no solo eso, sino que los sistemas de la Tierra echaron a andar sus feedbacks negativos, ¿sí? ¿Cuáles son esos feedbacks negativos? Pues empezó a salir mucho CO2 y como fue lento el incremento, empezaron a echarse a andar mecanismos como el del secuestro de CO2 por sepultamiento de materia orgánica en los fondos anóxicos del océano, ¿sí? ¿Cómo funciona ese mecanismo anóxico? Funciona de la siguiente manera.
si aumenta la temperatura, el gradiente térmico que teníamos entre las aguas frías del polo y las aguas cálidas del Ecuador se disminuye. Entonces pierden vitalidad las corrientes marinas y se estancan los fondos oceánicos. Al estancarse los fondos oceánicos, todo el plancton que vive en la superficie y que muere y cae, ya no regresa al ciclo del CO2. ¿Por qué? Porque queda sepultado en esos mares anóxicos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la smoking gun o cuál es la pistola humeante que causó este problema del calentamiento? Bueno, no un problema, porque además no fue un problema de mucha extinción. Pues fueron principalmente erupciones volcánicas en todo el mundo, pero la principal provincia se encontró aquí en la parte central del Pacífico. A este sistema de mesetas se le llama las mesetas de Onton Java. ¿Por qué se les llama Onton Java? Java, si se dice en inglés. Porque ahora pedazos de estas mesetas ya están acá por la isla de Java, ¿no? Estaban originalmente en el centro del Atlántico, pero ya con el movimiento de las placas tectónicas ya están por acá. Y las que se fueron de este lado ya ni las vemos. Probablemente colisionaron, probablemente se metieron aquí en el espacio del Caribe, porque eso fue lo que pasó. En el espacio del Caribe se metió una meseta volcánica, ¿sí? Entonces, vamos a ver la que sigue, Alina. Entonces, aquí está más esquemáticamente presentado por un autor que se llama Kelly, que publicó su artículo en el libro de Peter Skelton. Y este señor Kelly nos muestra todas las zonas del mundo donde se han reconocido mesetas, donde ha habido mucha actividad volcánica. Esas mesetas tienen que ver con puntos calientes, con plumas del manto. Además de las altas tasas de expansión del piso oceánico que tuvieron las dorsales oceánicas, además hubo plumas del manto abundantes. Y las más abundantes pegaron aquí en la parte central del Pacífico y generaron este sistema Onton Java, que le llaman también una superpluma, ¿sí? Fue una especie de despanzurramiento de la parte central del Pacífico que generó emisiones de CO2 muy, muy grandes y que son en gran medida las responsables de este periodo cálido del Cretácico. Bien, también en esta zona de aquí, de lo que sería después el Océano Índico, se formaron una serie de mesetas que también contribuyeron de manera significativa al presupuesto de CO2 del Cretácico, y también aquí en el centro del Atlántico y en la zona del Caribe se formaron mesetas como resultado de la subida de plumas del manto. ¿Por qué razón en el Cretácico las plumas del manto se vieron muy favorecidas y sobre todo en las zonas oceánicas? No se sabe bien qué fue lo que pasó, pero aparentemente la ruptura y disgregación de Pangea permitió la salida de mucho calor acumulado en el manto, porque debajo de este gran sello que representaba Pangea no había mucha actividad del manto, mucha actividad convectiva, porque el sistema estaba un poquito detenido por el sello que representaba Pangea. En el momento que Pangea se empieza a romper, entonces se exacerban los ascensos viscoelásticos del manto que generan grandes plumas y grandes provincias volcánicas. Vamos a ver la que sigue. Entonces, en síntesis, lo que tenemos es algo muy importante. Una de las cosas más importantes que vamos a mencionar en este curso y que no deben olvidar en su vida, porque es importante en todos los sentidos, desde el punto de vista teórico, de cultura general, desde el punto de vista aplicado, es muy importante este episodio de altas tasas de expansión del piso oceánico, porque es un episodio en el que, por ejemplo, se forman, por las fuertes tasas de convergencia que hubo en las costas de México, en la margen continental de México, se forman diferentes tipos de yacimientos de sulfuros masivos, yacimientos epitermales, que se desarrollan en la parte occidental de México, pero también es muy importante, digamos, la generación de esta gran tasa de actividad volcánica desde el punto de vista tectónico, porque también se generan cadenas montañosas por la alta tasa de convergencia que se dio como resultado de la alta tasa de generación del piso oceánico. Pero vamos a ver. Esta es una gráfica que nos muestra aquí en este eje los millones de años, desde hace 150 millones de años hasta el presente, y este es un eje que nos muestra la producción de corteza oceánica en dos ámbitos. En el ámbito de los puntos calientes de las mesetas oceánicas y en el ámbito de las dorsales oceánicas también, que en total nos estaría dando el de los mesetas oceánicas y el total. Esta diferencia que hay entre este y este sería el de las dorsales oceánicas. Y claramente se ve un patrón, claramente se ve que a principios del Cretácico hubo un incremento importante en la producción de corteza oceánica. Y esta producción de corteza oceánica disminuyó
a partir de, digamos, ya del Cretácico superior, hasta volverse de valores relativamente bajos en el presente. Vamos a ver la que sigue. Aquí es una gráfica que exagera un poco más, esta fue tomada del Stanley, que exagera un poco más el alto para que veamos cómo se incrementó la producción de corteza oceánica. Esta es la producción total de corteza oceánica, son los periodos de polaridad normal e inversa, la polaridad normal está en blanco y la inversa está en color rojito. Y vamos a ver que el depósito de lutitas negras, la anoxia que se produjo en el océano, produjo la formación de lutitas negras por la acumulación de materia orgánica en los fondos anóxicos, coincide con el periodo de alta producción de piso oceánico. ¿Sale? Entonces, tenemos la siguiente, por favor. Tenemos que entonces en el Cretácico, como colofón de la parte de la tectónica de placas, en el Cretácico la Tierra mostró un rostro un poquito diferente al que había mostrado tradicionalmente, en donde había un movimiento convectivo del manto inducido por el movimiento de las placas tectónicas, en forma de celdas convectivas, como las que se ven ahí, y proliferaron mucho las plumas del manto, que ese es un tipo de disipación de energía o de calor que es más propio de Marte y de Venus, ¿verdad?, que de la Tierra. Entonces, digamos que en el Cretácico la Tierra se pareció un poco más a Venus y a Marte, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, ya dijimos, hipótesis hay muchas, pero una de ellas tiene que ver con la perturbación térmica en el núcleo externo líquido de la Tierra, que produjo una perturbación térmica en el manto. ¿Por qué? Porque coincide esa exacerbada producción de corteza oceánica, coincide con la no inversión del campo magnético de la Tierra, ¿no? La persistencia de la época de polaridad normal. Vamos a ver la que sigue, Alina. También hay que recordar, sí, vas a preguntar. Muchas. Los pedazos de meseta están enfrente de la isla de Java. Y entonces están estudiados por su topografía, porque son mesetas elevadas, ¿sí?, del fondo oceánico, y han sido fechadas y han sido muestreadas, y son volcanismo típico de islas oceánicas, o sea, de las que se dan no de los arcos de islas oceánicas, sino de las islas oceánicas que se dan en los puntos calientes, ¿sí?, tipo Hawái, exacto. Del Caribe también se han encontrado segmentos de meseta oceánica que hablan de puntos calientes. De hecho, en muchos lugares de los fondos oceánicos se han encontrado mesetas oceánicas que corresponden a puntos calientes y no a volcanismo de dorsales oceánicas. ¿De acuerdo? El volcanismo de las dorsales oceánicas es un volcanismo toleítico. ¿De acuerdo? Y el volcanismo de los puntos calientes es un volcanismo alcalino. O sea, hay diferencias en la geoquímica de las rocas y en la topografía que generan mar submarina, ¿no? También hay que recordar que estas elevadas tasas del piso oceánico y de producción de basalto tienen que ver también con el cambio de la química del océano. Recuerden que estos vigorosos sistemas hidrotermales que se formaron en las dorsales oceánicas aventaron muchos iones de calcio al mar y retuvieron los iones de magnesio, porque los iones de magnesio se incorporaban cómodamente a los minerales secundarios del grupo de la serpentinita que se formaban en las dorsales oceánicas. Vamos a ver la que sigue. Les decía yo que la vigorosa expansión del piso oceánico y la formación de mesetas hizo que en ese tiempo las tasas de convergencia aumentaran a lo largo de toda la margen del Pacífico, y entonces se formaran una serie de cadenas montañosas y elementos tectónicos de tipo orogénico, se formaban a todo alrededor del circunpacífico como resultado de la expansión del piso oceánico. Yo les he dicho que en el Cenozoico hay muchas cadenas montañosas comparadas con las que hubo en el Jurásico y en el Cretácico. Por ejemplo, las cadenas montañosas mexicanas, como la Sierra Madre Oriental y la parte inferior de la Sierra Madre Occidental, se formaron como resultado de la alta tasa de convergencia entre la placa de Farallón y la placa norteamericana. Y eso generó un aumento de las elevaciones de las montañas, etcétera, por un lado. Por otro lado, la colisión de África contra Europa y la colisión de la India contra Asia generó también cadenas montañosas muy elevadas que son características del Cenozoico. Entonces, digamos que estas altas tasas de expansión del piso oceánico del Cretácico
prepararon el terreno para que se formara una tierra muy montañosa en el Cenozoico. Vamos a ver la que sigue, la corteza. Tiene elevada su fondo. ¿Por qué? Porque su corteza es más gruesa o mayor producción. Son antiguos montes marinos y puntos calientes. Entonces yo mido su perímetro y lo multiplico por su espesor, y si calculo por geofísica que tiene 20 kilómetros, entonces saco el área y el volumen que se produjo en este tipo de mesetas en todo el mundo y lo sumo, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, y digo además, si estas mesetas se formaron entre tal y tal, divido el volumen que calculé entre el número de años que transcurrieron y calculo en promedio la producción de kilómetros cúbicos por millón de años. Muy sencillo, ¿sí? Esta otra de la curva anaranjada, yo lo que hago es sacar, si tengo un mapa de las anomalías magnéticas del piso oceánico del mundo, empiezo a medirlas en el globo, ¿no? Y entonces mido el ancho de la banda de polaridad normal. O agarro todas las bandas del Cretácico inferior, agarro todas las bandas y mido su área de exposición en los océanos y los multiplico por su espesor. ¿Cuál sería el espesor? Pues la corteza oceánica normal nunca varía entre 5 y 10 kilómetros de espesor, ¿no? Entonces ahí hago inferencias geofísicas de los datos que hay y calculo el espesor y calculo el volumen total para el Cretácico inferior y divido el volumen calculado entre el número de millón de años y calculo la producción promedio por millón de años. Sencillo, ¿de acuerdo? Y esta es la suma de los dos. Aquí esta naranjada dice que es la producción de las dorsales oceánicas excepto el Tetis. Y la clase pasada dijimos que era excepto el Tetis, porque el Tetis ya no teníamos las anomalías magnéticas del piso oceánico, porque el Tetis ya se cerró. Entonces es el único océano de ese tiempo que se cerró. Y el Golfo de México se cerró. El Golfo de México está re ruco, ¿no? Que es el Jurásico medio, sigue abierto ahí, ¿no? Le sigue cayendo sedimentos, pero el Tetis se cerró. ¿Por qué? Por esa rotación antihoraria que tuvo África y por la apertura del Atlántico del Sur. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces aquí tenemos los diferentes episodios de grandes provincias volcánicas que se han documentado para el Cretácico y el Cenozoico, y sobre todo están las de Ontón Java, que son las que produjeron muchísimo volumen, y son los que se conocen por fechamientos isotópicos, y entonces aquí se pone de cuándo a cuándo fue cada uno, y entonces aquí están las mesetas del Deccan, estas que les han atribuido parte de las causas de la extinción de finales del Cretácico, la meseta del Atlántico del Norte, la de Afar y la del río Columbia. La meseta del río Columbia es una meseta muy bonita, muy conocida, que está en el occidente de Estados Unidos, y abarca los estados de Oregon y de Washington, si saben de la meseta de Columbia. Puse en la página de Historia de la Tierra, puse un link a una clase fantástica que da un maestro de la Universidad Central de Washington, donde explica cómo se originó la meseta de Columbia. Entonces entren en la Historia de la Tierra y véanlo, por favor, dura como una hora, pero es muy divertido este profe, ¿no? Más divertido. Entonces, tenemos, esta es la producción de CO2 en partes por millón, de 0 a 2000 partes por millón. En el Cretácico se acercó la producción de CO2 a 2000 partes por millón, ¿sí? Entonces, esta es la, digamos, hay un tema con el CO2. En el Cretácico se generaba mucho CO2, pero también ya los procesos de feedback negativo tenían una manera muy eficiente de deshacerse del CO2. Entonces, por eso no se exacerbó el cambio climático tanto, ¿no? Pero sí vimos que entonces en los polos había en promedio 10 grados de temperatura media anual, mayores que ahora, y los fondos, las superficies de los océanos alcanzaban 35 grados centígrados de temperatura. Bueno, entonces, evidentemente la producción de CO2 creció por la actividad volcánica, aunque no ensamblan exactamente las curvas máximas, eso tendríamos que tratar de entenderlo, pero no relacionan exactamente. ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar algo? Sí. La meseta de Columbia con Yellowstone, parece que sí tiene que ver con el mismo punto caliente. ¿Sí? Porque el punto caliente que está debajo de Yellowstone es un punto caliente que ha estado ahí ha ido desplazando hacia el interior de Norteamérica desde el Mesozoico hasta su posición actual en el límite de los estados de Montana, ya no me acuerdo qué estados son los que están ahí. Montana, Wyoming y Idaho. Tenemos entonces la molaridad de magnesio-calcio, como ustedes recuerdan. En los tiempos de la máxima dispersión y máxima expansión del piso oceánico, los mares son mares calcíticos. ¿Por qué? Porque la relación de magnesio a calcio se acerca a 1, como lo ha comentado Luis en varias ocasiones.
En otros tiempos como el actual, la proporción de magnesio con respecto al calcio es mayor, ¿no? Ahorita el ion magnesio es mucho más abundante en los océanos que el ion calcio. Entonces, ¿por qué se precipita principalmente calcio y no magnesio? ¿Sí? Porque no tiene que ver con la abundancia o la saturación de la abundancia de magnesio y de calcio, tiene que ver con el tipo de ion que requieren los organismos vivos para formar sus esqueletos, ¿sí? Entonces, esa es una, ¿no? Acá, en este periodo donde todavía se empezaba apenas a romper Pangea, estamos en sus primeras etapas, todavía tenemos un tiempo de mares aragoníticos, pero a partir del Cretácico se vuelven esencialmente calcíticos, y es hasta el Cenozoico medio cuando vuelven a ser aragoníticos, ¿sí? La línea esta marca la diferencia entre mares calcíticos y mares aragoníticos. Bueno, y esta del estroncio 87 y 86, que es, ya les expliqué la vez, ya que son altas, perdón. Son bajas en el Cretácico y altas en el Cenozoico. ¿Por qué? Porque el estroncio que venía de las ventilas hidrotermales y de las dorsales oceánicas del Cretácico venía abajo en el estroncio 87 porque el manto tiene poco ruido 87. En cambio, el estroncio que abunda ahora en el mar, que viene principalmente de los ríos, sí hay ventilas hidrotermales todavía, pero mucho del estroncio viene principalmente de los grandes ríos que bajan de las cadenas montañosas. Es agua que trae iones de estroncio que están en zonas donde hay mucho ruido 87 y por tanto traen mucho isótopo ICO estroncio 87. Y finalmente, bueno, no finalmente, en medio, tenemos las variaciones en el nivel del mar. Esta es más difícil de... Estas se miden en las conchitas de los foraminíferos, ¿no? Esto también se mide en los carbonatos. De aquí, pues es difícil, pero se mide con el delta de carbono 12. De aquí ya dijimos cómo se mide, ¿no? Pero es más difícil, del nivel del mar es más difícil porque se tiene que hacer un compendio de las posiciones de las líneas de costa a nivel mundial en todos los continentes y hacer correcciones por movimientos tectónicos, porque las líneas de costa se mueven también, no solo porque sube y baja el nivel del mar, sino porque hay movimientos de ascenso y descenso. Entonces se tiene que hacer una estadística con todas las posiciones de las líneas de costa en los continentes y hacer inferencias sobre el nivel del mar en ese tiempo. Bueno, y de aquí es la curva del delta oxígeno 18. Aquí tenemos valores bajos de delta oxígeno 18 y aquí valores altos. Cuando tenemos valores altos de delta oxígeno 18 es porque hay glaciares, ¿sí? Cuando tenemos valores muy bajos de delta oxígeno 18 es porque abunda el oxígeno 16 y tenemos climas cálidos, ¿de acuerdo? Entonces los climas cálidos corresponden con los altos niveles del mar, corresponden con las bajas relaciones de estroncio 87 y 86, corresponden con la presencia de mares calcíticos, corresponden con la abundancia de CO2 de las provincias magmáticas y la producción oceánica. Hay un pequeño desfase, pero no sé. Y aquí tenemos las zonas o intervalos estratigráficos de las secuencias que se han estudiado en los fondos oceánicos, desde los fondos oceánicos, donde se han detectado lutitas negras, ¿sí? Entonces, estas lutitas negras nos dan cuenta de que durante el periodo cálido, donde hubo altos niveles del mar y mucha actividad volcánica, también hubo intervalos de mares anóxicos y secuestro de materia orgánica.